Muchas gracias a la Sociedad Dominicana de Infectología por invitarme a hablar de un tema tan interesante como lo es control de infecciones. Me da mucho gusto de que en los últimos tiempos se hable de control de infecciones, pero más gusto me da saber que los infectólogos estamos interesados en control de infecciones. Y en este momento que vamos a hablar de control de infecciones o de programa de control de infecciones, no puedo dejar de mencionar la labor que se está desarrollando a través de algunos de nuestros infectólogos que están en unidades de neonatal trabajando, no solo con controlar antibióticos en los neonatos, sino que también se están involucrando en control de infecciones. Y es de muy grato placer porque sin tener un año en el programa, en esas maternidades, ya el Sistema Nacional de Salud nos está diciendo que hay logro después que se está trabajando en conjunto con la restricción de antibióticos en las unidades de neonatal y con control de infecciones. Yo sigo invitando a los infectólogos pediatras a que cojan el camino de control de infecciones, sobre todo lo que les guste el trabajo de neonatología, porque hay un programa de que en 14 maternidades de República Dominicana se va a trabajar esa misma temática y ya estamos recomendando al Sistema Nacional de Salud a algunos de los infectólogos que se interesan por esas áreas para trabajar en neonatología. Hablar de infecciones asociadas a la atención en salud es, según la Organización Mundial de la Salud, definida como aquellas que afectan al paciente durante el proceso de atención en el hospital o centro sanitario, que no estaba presente ni en el periodo de incubación ni en el momento de su ingreso y que pueden llegar a presentarse hasta después de la de alta del paciente. En el paciente quirúrgico se dice que un mes después de haber tenido una cirugía y presente fiebre, se debe de descartar la posibilidad de que no estuviera asociada a una infección intrahospitalaria. Las infecciones asociadas a la salud es un problema de salud pública y un problema muy importante debido a la frecuencia con que se presentan, a la mortalidad que provocan, a la carga que representan en el paciente y su familia, el personal sanitario y el sistema de salud. No es para nadie un secreto que ustedes saben que el paciente que no coge una infección intrahospitalaria tiene que durar mucho más tiempo ingresado, tiene que usar mucho antibiótico mucho más costoso y eso es una carga tanto para el sistema como para la familia. Y ni hablar de lo que significa la resistencia bacteriana que se puede generar. Y por eso hemos visto, por ejemplo, hospitales que llevan control de infecciones, que cuando han iniciado su programa tienen una flora microbiana en el ambiente y después de estar trabajando con controles de infecciones, esa flora ha variado. Y son razones que cuando se priorizan los programas de control de infecciones, nosotros podemos controlarlas. Para saber de las infecciones asociadas a la salud tenemos que saber su epidemiología, tenemos que saber cómo se presentan, tenemos que saber cómo se transmiten, su riesgo y su medida de prevención. ¿Cuál es la magnitud del problema? Que las infecciones asociadas a la salud aumentan el costo de atención en el centro y la familia, la estadía hospitalaria, hay mayor riesgo de resistencia bacteriana y mayor mortalidad. Un estudio que pude revisar, que realizaron en Chile, de 1.253 pacientes, de los cuales 159 tenían una infección asociada a la salud, generaron 1,48 a 3,34 millones en solo costos médicos. El gasto total atribuible fue de 9,310 a 21.013 dólares, con estancia hospitalaria de 5,6 y 9,6 días, con mortalidad atribuible que fue de 844 a 1.373 por cada día hospitalización.
Hasta el 30% de los pacientes que se ingresan en la UCI pueden verse afectados por una infección intrahospitalaria. La incidencia 2 a 20 veces mayor en países de ingresos bajos y medios que en los de ingreso alto, específicamente en las unidades de neonatal. Aproximadamente 23,6% de todos los casos de sepsis tratados en hospitales están relacionados con atención sanitaria. Y casi la mitad, para un 48,7% de todos los casos de sepsis con disfunción multiorgánica tratados en UCI de adultos, adquieren una infección en el ambiente hospitalario. Para hablar de IAS, tenemos que hablar de factores que pueden depender propios del paciente y factores inherentes al lugar de hospitalización. Dentro de los factores que favorecen adquirir sepsis o infección intrahospitalaria, tenemos factores de riesgo que son controlables y que dependen de la calidad de la atención, como son la práctica de atención, los factores ambientales y de la infraestructura hospitalaria, factores de riesgos no controlables que no dependen de la calidad de atención, que dependen directamente del paciente, como es del estado inmunológico, y otras comorbilidades que puedan tener esos pacientes. Lo que sí es una realidad que las infecciones asociadas a la salud son eventos cuyos factores de riesgo son controlables en la mayoría de los casos. Hay factores que son inherentes al paciente, por ejemplo, el peso del recién nacido cuando son bajo peso, sistema inmunológico bajo, necesidad de aplicar procedimientos invasivos, uso prolongado de antibióticos de amplio espectro y estadía hospitalaria y su consecuente riesgo de cambio de la flora bacteriana por la flora intrahospitalaria. Mientras más tiempo tenemos con el paciente ingresado en el hospital, tenemos mayor probabilidad de que esa flora cambie y que esa flora intrahospitalaria sea la que me produzca las infecciones en los pacientes. Hay factores inherentes al lugar de la hospitalización, por ejemplo, de infraestructura hospitalaria y del ambiente, deficiencia en el personal de atención, lo que vemos sobre todo en las unidades cerradas, que mientras los protocolos dicen que debe ser una enfermera por un paciente en ventilación, vemos que son 4 y 5 enfermeras por un paquete de pacientes. Número de pacientes internados por encima de la capacidad del área. No es raro nosotros ver cómo la distancia que se debe de tener entre una cama y otra debe ser 1.5 a 2 metros. Sin embargo, por la poca capacidad que tenemos que entrar camas adicionales y eso aumenta directamente lo que son las infecciones intrahospitalarias. Y la falta de educación relacionada a la atención directa del paciente. Por eso digo que esos movimientos que se están dando últimamente de hablar de control de infecciones, de hacer diplomado en control de infecciones y demás, es algo que favorece la atención porque necesariamente para poder hablar de control de infecciones hay que educarse sistemáticamente en esta vertiente. Entonces, también tenemos factores que pueden ser modificables y en eso tenemos que hablar de higiene y limpieza y desinfección de superficie, higiene de manos, aislamiento hospitalario, uso racional de antibióticos, cirugía segura y manejo de residuos. Todos estos son acápites que tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de hablar de control de infecciones y si queremos evitar que nuestros pacientes salgan sin un problema menos que el que llegaron al centro hospitalario. Entonces, tenemos algunas circunstancias que aunque han venido a revolucionar la medicina, no menos cierto es que han sido también parte de los problemas, sobre todo cuando se habla de control de infección intrahospitalaria. Dentro de ella tenemos la tecnología, los dispositivos, la alimentación parenteral, ventilación mecánica, la estadía hospitalaria larga, sobre todo en unidades cerradas, que han traído consigo mayores probabilidades de adquirir IA. Y el programa de control de infecciones de un hospital principalmente tiene que fundamentarse al control de las infecciones por estos instrumentos.
De ahí la importancia de la vigilancia epidemiológica, que es la piedra angular de todo programa de control de infecciones. La enfermera de vigilancia epidemiológica es una de las piezas básicas en control de infecciones, pero debe de ser una enfermera también capacitada en control de infecciones. ¿Por qué? Porque hay que procesar, analizar, interpretar, presentar y difundir de manera activa y sistemática, continua, los datos vigilados en los pacientes expuestos a los factores de riesgo expresados anteriormente, y a partir de esto debemos de hacer estudios y análisis epidemiológico descriptivo que indiquen los planes de mejora a seguir para disminuir el impacto de las infecciones asociadas a la salud. Si no se hace una buena vigilancia, nosotros no podemos hacer un buen plan de mejora para entonces tratar de corregir los problemas que se nos van a presentar. La vigilancia y la prevención y el control de la IA es el problema de la atención y la propagación de la resistencia a los antimicrobianos, que no excluye los centros de cuidado de larga duración, donde CDC estimó que cada año se producen 4,4 millones de episodios de infecciones asociadas a la atención, sobre todo en países de la Unión Europea y Estados Unidos. También estimaron que en un día determinado, 1 de cada 43 residentes en hogares de ancianos tiene la oportunidad de tener una infección asociada a la salud. Es decir, que no solo en el ambiente hospitalario, sino que donde tenemos personas, sobre todo con sistema inmunodeficiente, como son los envejecientes, tenemos la oportunidad de tener infecciones asociadas a la salud. Entonces, un equipo de vigilancia y prevención y control de infecciones lo compone un comité multidisciplinario, estructurado y operativo que controle, vigile y eduque y prevenga infecciones. Además de asesorar al gerente hospitalario en la toma de decisiones para la prevención de la IA. Debe de mantener tasas de las principales infecciones a vigilar en el hospital por debajo de un umbral determinado. Debe supervisar que se lleve a cabo en el hospital un programa de higiene y desinfección apegado a protocolos y se encarga de la salud ocupacional del prestador de salud. Puede detectar oportunamente y vigilar, manejar brotes, además de dar respuestas rápidas y eficaz mediante el fortalecimiento del laboratorio de microbiología, detección y control de brotes epidémicos y vigilancia de la resistencia antimicrobiana de los microorganismos hospitalarios. Contribuir a dar respuesta coordinada para controlar enfermedades infecciosas de la comunidad que pueden verse amplificadas por el sistema de salud mediante recomendaciones para el uso racional de antibióticos y procedimientos normatizados para desinfección y la esterilización. Si bien es cierto que el personal encargado de un programa de control de infecciones debe ser una persona diestra y entrenado, también es cierto que debe ser una persona que tenga la disponibilidad de trabajar en el hospital. No puede ser una persona que entre y salga a un hospital porque debe de llevar una gran responsabilidad en todos esos aspectos. ¿Cómo debe de estar estructurado el equipo? Debe tener entrenamiento formal en control de infecciones, tiempo asignado de acuerdo a las tareas asignadas, autoridad para realizar las tareas necesarias de prevención y control de infecciones, presupuesto acorde con otras prioridades de salud proporcionadas a las actividades programadas, tener liderazgo y capacidad para educar a los adultos. Ustedes bien saben que sobre todo el personal de limpieza es la persona que tiene menos capacidad quizás desde el punto de vista de educación en un hospital. Pues debo decirle que es el primer eslabón para uno poder tener éxito con un programa de control de infecciones. Comenzar con la educación, sobre todo con el personal de limpieza. Y eso lo puedo decir con experiencia. Desde el 2018 nosotros trabajamos control de infecciones en mi hospital y
por donde comenzamos fue educando al personal de limpieza. Y el hospital ha tenido grandes logros, entre ellos fue el hospital del país que ganó el mejor ornato y higiene por el Sistema Nacional de Salud. Nosotros logramos cambiar la flora microbiana del hospital. Cuando hicimos el mapa microbiológico teníamos una flora y cuando cumplimos el año que volvimos a hacerlo cambió la flora. Y lo más importante, nosotros disminuimos la mortalidad neonatal de un 35% que teníamos antes a un 15% después de trabajar con control de infecciones. Entonces, estudios publicados también indican que cambios en las prácticas asistenciales provocadas por la información generada por el Sistema de Vigilancia de Infecciones Nosocomiales revela clara conexión entre la puesta en práctica de programas de vigilancia de las IA y disminución en la tasa de infección. ¿Cómo está estructurado un programa o cuál es el propósito de un programa de control de infecciones? Contribuir en la mejora de la calidad y seguridad del paciente cuando recibe la atención, reducir todos los eventos adversos por medio de 3 componentes básicos. La vigilancia, que debe ser continua y sistemática, el control y la prevención de las infecciones. Ningún país o sistema de salud, aún los más desarrollados, pueden afirmar que están libres de infecciones intrahospitalarias. Las infecciones asociadas a la salud son causadas por microorganismos multiresistentes que pueden afectar a los pacientes, visitantes y al trabajador de la salud. Suponen una carga significativa para el sistema de salud, incluyendo aumento en el costo de atención. En hospitales con unidades de cuidados intensivos de cada 100 camas, de 100 pacientes, 7 en países de ingreso alto y 15 en países de ingresos medios y bajos adquieren al menos una infección asociada a la salud. Intervenciones del programa de control de infecciones permiten la reducción de un 35 a un 70% de la tasa de infecciones asociada a la salud. La higiene de manos por sí sola contribuye la medida individual más eficaz para reducir transmisión de microorganismos patógenos e infecciones en el entorno hospitalario. Y en higiene de manos quiero hacer una detención. Ustedes saben lo difícil que ha sido, o si algo bueno nos quedó del COVID, fue que aprendimos a higienizarnos las manos. Aunque quizás no con la técnica correcta, pero sí aprendimos a lavarnos las manos. Y más aún, aprendimos a ver que no basta, que no solo con agua y jabón me puedo lavar las manos. Aunque hay momentos específicos, sobre todo cuando estamos frente a cuadros diarreicos, que sí debemos lavarnos las manos con agua y jabón y no con alcohol gel. Pero ya tenemos el alcohol gel, que es tan efectivo para la higiene de manos que usar agua y jabón. Siempre y cuando lo hagamos con la técnica que existe para ello. Entonces, todo enfoque de un programa de control de infecciones debe ir dirigido a estructurar un programa, describir la visión general de las precauciones estándares de acuerdo al mecanismo de transmisión de infecciones. Eso es algo que lo tenemos nosotros que tener muy claro, y esas precauciones estándares deben de estar claras en cada unidad, sobre todo en unidades cerradas, para saber cuándo y cómo la vamos a aplicar. Y para cada una de esas infecciones que nosotros tenemos que vigilar, hay unas precauciones estándares que nosotros tenemos que tenerla muy clara. Deben de existir los programas de higiene de manos. Los programas de higiene de manos deben de tener lo que se llama sus programas, deben de hacer sus observaciones y ver cómo están en la higiene de manos y hacer su esquema su programa de mejora. Se debe tener en cuenta la limpieza y desinfección, esterilización de alto nivel en el ambiente hospitalario. ¿Cuáles son los pilares fundamentales entonces? La limpieza y desinfección, higiene de manos y control del uso juicioso de los antibióticos. Debe de hacerse la supervisión y control de la higiene y limpieza hospitalaria con elaboración de protocolos, y los procedimientos deben ser según los protocolos establecidos. Entonces,
Cuando hablamos de programas de control de infecciones, hablamos de indicadores de calidad. Y esto significa que las tasas de infecciones pueden disminuir y mantenerse en los hospitales con vigilancia y práctica basada en evidencia. Son frecuentes las IAS, son prevenibles, son graves, tienen costo-beneficio y existen prácticas basadas en evidencia que han mostrado el impacto de los programas de control de infecciones en estas infecciones. Cuando hablamos de calidad de asistencial, también tenemos que hablar de disminución de IA, de participación de paciente y familia, de conceptualización de seguridad de paciente, de seguridad e investigación y efectividad de la medida de seguridad. Cuando hablamos de calidad, debemos de hablar de atención segura y efectiva, centrada en el paciente, acceso oportuno y equitativo y costo-beneficio. Y cuando hablamos de mejora continua de la calidad, se enfoca permanentemente en revisión de los procesos con el fin de introducir mejora en el área de problema detectado, brindando así atención segura al paciente y la familia, que debe ser el fundamento principal de todo trabajador de la salud, que nuestros pacientes salgan con los menos problemas posibles. En conclusión, puedo decir que los programas de control de infecciones buscan reducir las infecciones en los personal intrahospitalario, los pacientes y su familia, siendo operante, porque no es formar un equipo de control de infecciones y ya, debe de ser operante. Entonces, contribuye a disminuir las IA, la resistencia a los antibióticos, la estadía, costo hospitalario y por consiguiente morbimortalidad. Y debe trabajar con un equipo técnico y operativo multidisciplinario. Y debe estar en educación continua. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias.